Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la divina misericordia. Bienvenidos hermanos a este su programa de la Divina Misericordia. Hoy vamos a meditar sobre las obras de misericordia, espirituales y corporales. Porque si nosotros queremos que Dios sea misericordioso con nosotros, tenemos que siempre ser misericordiosos con los demás. En muchos momentos de cada día, Dios nos pone situaciones en nuestra vida diaria para que seamos misericordiosos, ¿sí? Con las obras de misericordia espirituales y corporales. Y vamos a ver lo que le decía a Santa Faustina sobre ejercer, siempre hacer las obras de misericordia. Le decía así: hija mía, si por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte ni justificarte. Te doy 3 formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera con la acción, la segunda la palabra y la tercera la oración. En estas 3 formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo el alma alaba y adora mi misericordia. A través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Entonces Jesús nos pide a través de Santa Faustina, Jesús se lo decía a Faustina y nos lo dice a cada uno de nosotros, que nos exige que siempre seamos misericordiosos. No podemos excusarnos ni justificarnos. Y nos da 3 formas de ejercer la misericordia al prójimo, con la acción, la palabra y la oración. Y él dice que si nosotros queremos obtener misericordia de parte de él, tenemos que ser misericordiosos, siempre y en todas partes. Y vamos a recordar las obras de misericordia corporales o materiales y las espirituales. Jesús le dice, son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar y cuidar al enfermo con cariño, visitar a los presos, dar posada al peregrino y enterrar a los difuntos. Esas son las obras de misericordia corporales o materiales. Y las espirituales, que son aún más difíciles, considero yo, son enseñar al que no sabe con paciencia. Porque si yo enseño con regaños, con enojos, con gritos, ya no es obra de misericordia. Dar buen consejo al que lo necesita. ¿Sí? Saber aconsejar. Si alguien me pide un consejo, pues pensar, ¿qué diría Jesús? ¿Qué diría la Virgen María? Si alguien me está pidiendo este consejo, pues tengo que pensar qué dirían ellos. Para así, guiados por la gracia del Espíritu Santo, por las enseñanzas de la Iglesia, por los 10 mandamientos, aconsejar bien. Si yo aconsejo mal a alguien, la culpable ante Dios soy yo. Corregir al que se equivoca, pero corregirlo con amabilidad. Porque cuando corregimos con gritos, con enojos, con regaños, ya no es obra de misericordia. Perdonar las ofensas. A nosotros nos encanta que nos perdonen. Todo lo mal que hacemos, a veces cometemos errores, todos cometemos errores, nadie es perfecto. Pues nos encanta que nos perdonen, pero nosotros perdonamos. Cuando alguien en mi familia, algún pariente cercano, ya sea el marido, la esposa, los hijos, los papás, los hermanos, la suegra, la nuera, el yerno, los primos, la vecina, quien sea, alguien en el trabajo, nos hace algo que nos duele. Tenemos que aprender a perdonar. Si nos cuesta mucho, pedirle ayuda a Jesús y a la Virgen María, porque muchas veces queremos perdonar y no podemos. No sabemos cómo. Pues pedirle ayuda a nuestra Madre del Cielo. Decirle, Madre mía, tú perdona en mí, porque yo no sé cómo hacerlo, pero te pido que tú lo hagas en mi corazón. Y van a ver ustedes cómo eso sí da resultado. La Virgen María se encarga y lo hace. Pero es muy importante que si yo quiero que Dios perdone mis pecados, cuando yo me acerco a la confesión, cuando le pido perdón con un corazón humilde, arrepentido, pues yo tengo que perdonar a los demás. Eso es importantísimo, en la regla de oro. Si yo quiero que Dios me perdone, yo tengo que perdonar a los demás. Por eso lo rezamos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden. Bueno, luego, consolar al triste, ser paciente, ayudando a una persona triste, desconsolada, ayudarle, darle consuelo, darle cariño. Y una forma muy buena de ayudar a una persona que se encuentra triste es recomendarle que se acerque a la adoración al Santísimo, que vaya enfrente del sagrario, acompañar a Jesús, adorar a Jesús, aunque esté reservado en el sagrario, aunque no esté expuesto. De todos modos, uno está en presencia de Dios. De todos modos, Él ve nuestra intención de estar con Él. Y una persona triste, donde mejor puede conseguir consuelo, es enfrente de Jesús, enfrente de Dios en el sagrario, ¿sí? Y otra forma de consolar también es cuando alguien se acerca a la confesión, nos da consuelo cuando nos confesamos, porque es una gracia del Espíritu Santo que baja sobre nosotros y nos fortalece. Bueno, ser paciente con los defectos de los demás, eso es una obra de misericordia importantísima, porque a mí me gusta que la gente sea paciente con mis defectos, porque todos fallamos, pero yo tengo que ser paciente cuando alguien no hace bien lo que yo le digo, ¿sí? O no aprende lo que le estoy enseñando, o lo que sea. Cada quien sabe la situación, el problema que vive en su familia, en su trabajo, en el medio donde Dios nos pone. Tenemos que aprender a ser pacientes, tener paz en el corazón, aunque los otros fallen y no hagan bien las cosas y caigan en el mismo error. No perder la paz de nuestro corazón. Eso es ser paciente con los defectos de los demás y obviamente con uno mismo también. Y luego rezar por vivos y difuntos. Pues una obra de misericordia importantísima es rezar siempre por la conversión de los pecadores, ¿sí? Y por las almas cuando ya han muerto, por las almas que se encuentran en el purgatorio. Y vamos a ver todas las situaciones que vivió Faustina, en la cual ella tuvo que practicar las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales. Y nos puede ayudar a nosotros para tenerla como ejemplo en nuestra vida diaria, para ir acordándonos de cómo ella le hacía si nos toca una situación parecida, ¿sí? Pero de todos modos, siempre pedirle ayuda a Jesús y a la Virgen María, en todo momento, para aprender a ser misericordiosos siempre y en todas partes. No podemos excusarnos ni justificarnos, porque a veces decimos, no, es que no tengo tiempo para hacer esta obra de caridad. No puedo hacer esto, pero Dios todo lo ve. Y Él quiere que practiquemos la misericordia y que no nos excusemos, ¿sí? Y lo que nunca nos podemos excusar es de rezar por los demás, porque eso todo lo podemos hacer. Rezar por vivos y difuntos, por la conversión de los pecadores y por las personas que ya han fallecido. Bueno, vamos a ver esta primera situación que vivió Faustina. Ella escribe: una noche vino a visitarme una de nuestras hermanas que había muerto hacía 2 meses antes. Era una de las hermanas del primer coro. La vi en un estado terrible, toda en llamas, la cara dolorosamente torcida. La visión duró un breve instante y desapareció. Un escalofrío traspasó mi alma, y aunque no sabía dónde sufría, en el purgatorio o en el infierno, no obstante redoblé mis plegarias por ella. La noche siguiente vino de nuevo, pero la vi en un estado aún más espantoso, entre llamas más terribles. En su cara se notaba la desesperación. Me sorprendí mucho que después de las plegarias que había ofrecido por ella, la vi en un estado más espantoso y pregunté: ¿no te han ayudado nada mis rezos? Me contestó que no le ayudaron nada mis rezos y que no le iban a ayudar. Y le pregunté: ¿y las oraciones que toda la congregación ofreció por ti tampoco te han ayudado? Y me contestó que nada. Aquellas oraciones fueron en provecho de otras almas. Y le dije: si mis plegarias no te ayudan nada, hermana, te ruego que no vengas a verme. Y desapareció inmediatamente. Sin embargo, yo no dejé de rezar. Después de algún tiempo volvió a visitarme de noche, pero en un estado distinto. No estaba entre llamas como antes y su rostro era radiante. Los ojos brillaban de alegría y me dijo que yo tenía el amor verdadero al prójimo, que muchas almas se aprovecharon de mis plegarias y me animó a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio, y me dijo que ella no iba a permanecer ya por mucho tiempo en el purgatorio. Los juicios de Dios son verdaderamente misteriosos. Pues bueno, aquí vemos cómo Faustina se le aparece una monjita, una hermana del convento de ella que ya había muerto, ¿sí? Entonces se le aparece, esta hermana pues estaba en el purgatorio. Faustina no sabía porque la vio en un estado terrible, espantoso, y Faustina no sabía si estaba en el purgatorio o en el infierno, ¿sí? Ya luego pues la hermana le dijo que estaba en el purgatorio y Faustina empezó a rezar por ella, ¿sí?
Pero la hermana le dijo, la siguiente vez que se le apareció, que no le habían servido para nada sus oraciones. ¿Por qué? Porque la justicia divina exige que las almas se purifiquen, lo que Dios considere necesario, el tiempo que Dios quiera. Y ya después sí pudo sacar provecho de las oraciones de Santa Faustina y de la congregación. Por eso nosotros tenemos que ayudar a nuestros seres queridos que han fallecido, a nuestras amistades, familiares, no diciendo, ¡ay, ya está en el cielo! No, recemos por ellas, mandemos a hacer misas por ellas, si se puede 30 misas seguidas, las misas gregorianas mejor, rezar rosarios, coronillas, ofrecer nuestra misa diaria, todo lo que podamos por un alma que está en el purgatorio. Y así es la mejor forma de ayudar a nuestros seres queridos que han fallecido. Dios sabrá en qué momento podrá aprovechar las oraciones que nosotros ofrecemos por ellas, ¿sí? O sea, en el primer momento, a lo mejor esas almas entran a lo profundo del purgatorio, por eso Dios, en su justicia, exige que esas almas se purifiquen. Ya cuando van subiendo de nivel, porque el purgatorio tiene niveles, pues cuando ya van subiendo de nivel, nuestras oraciones sí les van a servir, sí van a poder sacar provecho de nuestras oraciones. Antes nuestras oraciones van a servir para otras almas. Nunca se desperdician, nunca se pierden. Entonces es muy importante ser constantes y perseverar en la oración por las almas del purgatorio, por nuestros seres queridos, ¿sí? Porque no sabemos si a lo mejor los primeros meses que rezamos por ellas, eso no sirvió para ellas, pero quizás después sí. Entonces, ofrecer muchas misas, muchas oraciones, muchos rosarios, sacrificios, ayunos, penitencias, lo que cada quien pueda, por un alma del purgatorio, ¿sí? Y ya luego quizás Dios se encargará de hacernos sentir que esa alma ya entra al cielo, ¿sí? Porque seguramente no se nos va a aparecer como le apareció a Faustina, pero Jesús seguramente nos va a dar esa gracia de entender que esa alma ya no necesita de nuestra oración y podemos empezar a rezar por otras almas. Bueno, entonces es importantísimo estar siempre con esta preocupación, con esta intención de rezar por las almas del purgatorio, especialmente pues nuestros seres queridos y conocidos. Bueno, en otra ocasión dice Faustina, cuando me despedía de las hermanas y estaba ya por partir, una de las hermanas me pidió mucho que la perdonara por haberme ayudado tan poco en mis deberes, y no solamente por no haberme ayudado en mis deberes, sino que por haber tratado siempre de hacerme los difíciles. Sin embargo, yo dentro de mí la consideraba una gran bienhechora, porque me había ejercitado en la paciencia. Me ejercitaba hasta tal punto que una de las hermanas de mayor edad se expresó así: Sor Faustina, ¿es estúpida o santa? Porque, a decir verdad, una persona normal no soportaría que alguien le llevara siempre la contraria. Yo, sin embargo, me acercaba siempre a ella con amabilidad. Aquella hermana se empeñaba tanto en hacerme difícil el cumplimiento de mis deberes, que a pesar de mis esfuerzos, más de una vez consiguió estropear algo de lo que estaba bien hecho, como ella misma confesó en la despedida, pidiéndome 1000 disculpas. Sin querer analizar sus intenciones, tomé la cosa como una prueba de Dios. Pues esa es una gran enseñanza que nos da Faustina. Primera cosa, ella tomaba todo esto como prueba de Dios. O sea, Dios permite situaciones difíciles en todos los días, muchos momentos de cada día de nuestra vida, ¿sí? A cada quien se tiene que ir dando cuenta. A ver, cuando tengo problemas, situaciones difíciles con gente en mi casa, en el trabajo, y en lo que sea, en cositas mínimas, en un pequeño comentario, en una pequeña discusión, así, entonces darnos cuenta. Es Jesús que quiere que yo sea paciente, es Jesús que quiere que yo sea humilde, ¿sí? Que yo persevere, que yo no me enoje. Bueno, pues vemos cómo aquí esta hermana, o sea, Faustina la iban a cambiar a otra casa de la misma congregación. Y ella se estaba despidiendo de las hermanas religiosas de ahí de esa casa. Y entonces una hermana, al despedirse de ella, le pidió perdón. ¿Por qué? Porque le había hecho sufrir tanto con toda la forma en que ella le estropeaba su trabajo, no le ayudaba en el trabajo. A lo mejor las dos tenían que encargarse de la misma, ¿sí? Del mismo trabajo. Ustedes saben que en los conventos pues las religiosas tienen que hacer cada quien sus labores. Bueno, pues a lo mejor a esta religiosa le tocaba hacer lo mismo con Faustina, le tenía que ayudar y no le ayudaba. Y no nada más no le ayudaba, le estropeaba lo que Faustina había hecho bien, ¿sí? Y por eso escribe Faustina y dice aquí,
una religiosa de mayor edad, o sea, una religiosa ya mayor, comentaba y decía ante esto, decía, Faustina o es estúpida o es santa, porque nadie podría soportar con esa paciencia que la otra persona le estuviera deshaciendo el trabajo que ella había hecho bien. Imagínense ustedes lo que es eso. O sea, no nada más no le ayudaba, que era a lo mejor la obligación de ella, sino que además le estropeaba lo que había hecho bien. Y Faustina la consideraba una gran bienhechora, porque la hacía ejercitarse en la virtud de la paciencia. O sea, esto es realmente lo que nos muestra lo que es ser santa. La humildad de Santa Faustina, ¿sí? Y la paciencia de ella. No se enojaba. Imagínense cómo reaccionaríamos nosotros. Si alguien en nuestro trabajo o en nuestra familia, si hacemos algo bien, va y lo estropea, ¿sí? Y no nada más no nos ayuda, sino que nos deshace lo que hemos hecho. Imagínense eso. Obviamente nos enojaríamos, pues no. Lo que quiere Jesús de nosotros es esa paciencia, paz en el corazón, paciencia con los defectos de los demás y perseverar y ser humilde y no enojarnos. Pues todo esto Faustina lo fue aprendiendo poco a poco en su vida diaria, en el convento, ¿sí? Así que para nosotros también puede ser posible. Faustina no nació santa, ella después de su vida pues se fue haciendo santa, ¿sí? Porque se fue ejercitando en las virtudes. Conforme iba creciendo en años, iba creciendo en virtudes. Pues así tenemos que hacer nosotros. Faustina no nació santa, ella se hizo santa por ejercer en un grado heroico las virtudes. La virtud de la paciencia, la virtud de la humildad. Nosotros tenemos que aprender ese ejemplo de Santa Faustina, que era pecadora igual que nosotros. Vamos a ver qué más nos dice ella. Ella escribe, hoy traté de hacer todas mis prácticas de piedad antes de la bendición, porque me sentía más enferma que de costumbre. Por eso, una vez terminada la bendición, me acosté. Pero al entrar en el dormitorio, de repente conocí dentro de mí que debía ir a la celda de Sor N, porque ella necesitaba ayuda. Entré enseguida en aquella celda, y Sor N me dijo, «Oh, qué suerte que Dios la ha traído aquí, hermana», y hablaba con una voz tan baja que apenas la oía. Y me dijo, «Hermana, tráigame por favor un poco de té con limón, porque tengo muchísima sed y no puedo moverme por sufrir mucho». Y efectivamente sufría mucho y tenía mucha fiebre. La atendí y con ese poquito de té apagó sus labios sedientos. Cuando entré en mi celda, un gran amor de Dios envolvió mi alma y comprendí cuánto había que hacer caso a las inspiraciones interiores y seguirlas fielmente. Y la fidelidad a una gracia atrae otras. Entonces Faustina, pues en esta época en que ella estaba enferma, ustedes saben que ella murió de tuberculosis, y durante mucho tiempo en el convento estuvo enferma hasta que murió. Bueno, pues ella en este tiempo le pasaba que se sentía muy mal y trató de hacer todas sus prácticas de piedad, todas sus oraciones, antes de la bendición, dice, porque se sentía tan enferma que quería acostarse pronto. Pero cuando ella ya estaba lista para dormirse, para meterse a su cama, sintió en su corazón esta inspiración divina, que había una religiosa que estaba ahí cercana a ella, en un cuartito cercano, que necesitaba ayuda, que necesitaba que alguien fuera a atenderla. Pues Faustina, aunque ella se sentía mal y estaba enferma, Faustina también, fue a visitar a la hermana y fue a decirle que qué necesitaba, y la hermana, pues con una voz muy bajita, porque se sentía muy mal, apenas podía hablar, le dijo que por favor le llevara té con limón, ¿cierto? Pues bueno, Faustina fue a prepararle su té. La atendió y con ese poquito de té, pues la pobrecita hermana pudo apagar esa sed que tenía tan fuerte, esos labios sedientos y ardientes que tenía, quizás tenía mucha fiebre. Pues Faustina se olvidó de su enfermedad para ir a atender a la religiosa que estaba un poco más enferma que ella. Y ella se sintió tan contenta, tan feliz de haber atendido a esta enferma, de haberse olvidado de sí misma por atender a otra persona. Se sentía tan llena del amor de Dios. Cuando entró en su cuarto sintió que Dios le envolvía en su amor. Por eso dice, una gracia atrae a otra gracia. O sea, si yo sigo esta inspiración divina de atender a alguien que está necesitando mi ayuda, aunque yo esté enferma, pero me olvido de mí y yo voy y ayudo a otra persona, Dios le agrada tanto ese olvido de uno mismo
y atender a los demás, esa generosidad en el amor, ¿sí? Que Dios la colmó de gracia, la colmó de amor. Faustina sintió que el amor de Dios la envolvía cuando ya estaba de regreso en su cuarto. Entonces, por eso es tan importante saber siempre escuchar las necesidades de los demás, ayudar a los demás, atender a los enfermos, cuidar y atender a los enfermos con paciencia, con cariño, aunque uno esté enferma. Así lo hizo Faustina. Eso es vivir esta virtud en un grado heroico. Olvidarse de sí mismo, olvidarse de su enfermedad para atender a otro, que está un poquito más enferma que uno. Pues así Dios nos va a ir colmando de bendiciones. Y luego Faustina vuelve a escribir: hoy ha venido a verme una señorita, me ha dado cuenta de que sufría, no tanto del cuerpo como del alma. La he confortado como he podido, pero mis palabras de consuelo no han sido suficientes. Era una pobre huérfana que tenía el alma inmersa en la amargura y en el dolor. Ha desnudado su alma delante de mí y me ha revelado todo. He comprendido que en ese caso las palabras de simple consuelo eran insuficientes. He rogado ardientemente al Señor por aquella alma y he ofrecido a Dios mi alegría para que se la dé a ella y a mí me quite toda sensación de gozo. Y el Señor ha escuchado mi plegaria. A mí me ha quedado el alivio de que ella ha sido consolada. Pues Faustina dice que en esta ocasión una señorita la fue a visitar, una señorita que sufría mucho del alma, más que del cuerpo. Y era una persona huérfana. Quizás tenía mucha soledad en su corazón y en su alma, quizás le había faltado amor toda su vida. Pues Faustina sintió que sus palabras no servían de mucho, por eso le ofreció a Dios, le pidió que le diera su alegría a esa pobrecita persona, ¿sí? Que ese gozo y esa alegría que ella tenía en el corazón se lo diera a esta persona que estaba tan necesitada de alegría en su corazón. Y Faustina pues dice que así ella sintió como mejor la pudo ayudar. Nosotros podemos hacerlo también. Pedirle a Jesús cuando alguien necesita ser consolado, que esto es consolar al triste, y nosotros a veces no podemos, pues decirle: Señor, quítame mi gozo, mi alegría, ¿sí? El amor que tanto he recibido, y dáselo a esta persona que tanto lo necesita. Para que le des tu consuelo, dale tu consuelo, tu alegría. A mí quítamelo, pero a ella dáselo. Y van a ver ustedes cómo Dios lo va a hacer. Quizás nosotros nos sentiremos en algún momento tristes porque estamos viviendo la tristeza que esa persona vivía, ¿sí? Pero será un tiempito corto y Dios luego nos volverá a dar su alegría. Pero así estaremos ayudando y consolando a alguna persona triste, que es una obra de misericordia muy importante y necesaria en estos días, que hay tanta gente que vive sola y triste, que no conocen el amor de Dios, que nadie les ha hablado de cuánto Dios los ama. Podemos darles esa buena enseñanza, diciéndoles cuánto Dios los ama, y pedirle a Dios que los colme a ellos de alegría, de gozo, de paz, que a nosotros nos quite esa alegría y que a ellos se los dé. Y van a ver ustedes cómo así van a recibir este gran consuelo del amor de Dios. Otra ocasión Faustina dice: hoy Jesús vino a la puerta bajo la apariencia de un joven pobre, un joven macilento, en harapos, descalzo y con la cabeza descubierta. Estaba pasmado de frío, porque hacía un día lluvioso y frío. Pidió algo de comer caliente, pero cuando fui a la cocina no encontré nada para los pobres. Sin embargo, tras buscar un rato encontré un poco de sopa que calenté y puse un poco de pan desmijagado. Se lo di al pobre que lo comió. En el momento en que le retiraba el vaso, me hizo saber que era el Señor del cielo y de la tierra. En cuanto lo vi tal como es, desapareció de mis ojos. Cuando entré en la casa pensando en lo que había sucedido en la puerta, oí estas palabras en el alma: hija, han llegado a mis oídos las bendiciones de los pobres que, alejándose de la puerta, me bendicen, y me ha agradado esta misericordia tuya dentro de los límites de la obediencia, y por eso he bajado del trono para gustar el fruto de tu misericordia. Pues bueno, a Faustina en alguna época le tocó ser portera, o sea, le tocaba abrir la puerta. Y dice que en una ocasión pues llegó un hombre, un joven, en harapos, macilento, pues descalzo, con mucho frío, con la cabeza descubierta, ¿sí? Y pidió algo de comer. Faustina fue a la cocina a buscar algo y decía que no encontraba nada para los pobres, porque generalmente pues tenían alimento destinado para ellos. No encontró nada, pero después de buscar un rato, o sea, ahí nos está enseñando que no hay que decir: ay, no, es que no hay nada y ya no ayuda. No. Podemos buscar, podemos ingeniárnoslas para encontrar algo para darle y compartir con quien necesita alimento. Bueno, pues ella dice que buscó
hasta que encontró una sopa, la calentó, le puso pan desmijagado y se la llevó. Y entonces se lo dio al pobre y este pobre pues estaba feliz. Y ahí ella se dio cuenta, Jesús le hizo saber que este joven era Jesús mismo, ¿sí? Y ella estaba feliz, encantada de haber entendido que había ella dado de comer a Jesús mismo. Y cuando ella va de regreso, cierra la puerta y regresa, ¿sí?, hacia la cocina, Jesús le dice estas palabras, le dice: hija mía, han llegado a mis oídos las bendiciones de los pobres que cuando se alejan de aquí por todo lo que tú les has atendido y les das de comer, pues van bendiciéndome y bendiciendo a Dios, ¿cierto? Y entonces, por eso Jesús quiso vivir él mismo esta alegría tan grande de ver cómo Faustina practicaba esta obra de misericordia dándole comer a él mismo, que se hizo pasar por un joven harapiento con hambre, ¿sí? Entonces, para que nosotros sepamos que cuando alguien nos pide de comer o de beber o cualquier ayuda, o ropa o lo que necesiten, es Jesús mismo que está en esa persona pidiéndonos. O sea, es Jesús quien nos pide siempre. En la persona de cada uno de estos que se nos acerca a pedirnos algo es Jesús. Para que no pensemos que es una persona que X, que no. Es Jesús mismo que está en esa persona. Para que practiquemos las obras de misericordia y Él nos está viendo. Claro, no hay que desconsolarnos. Si a veces no podemos hacerlo por la razón que sea, o porque no tenemos tiempo, o porque de verdad no había nada, o lo que sea, la razón que sea, pues correr a pedirle perdón a Jesús. En alguna ocasión Faustina le sucedió esto, que ella no pudo ser misericordiosa como lo quería, como se lo había propuesto, y falló en algo pequeño, ¿sí? No con la mala intención, pero falló. Y ella corrió a pedirle perdón a Jesús enfrente del sagrario, se arrodilló y le pidió perdón, ¿sí? Y Jesús le dijo que le agradaba más cuando ella corría a pedirle perdón, que si hubiera hecho bien la obra de misericordia, como Jesús se lo estaba pidiendo, ¿sí? Entonces, para que nosotros no nos desesperemos, si fallamos y no sabemos y no podemos por alguna razón y no logramos pasar la prueba de hacer la obra de misericordia que sea, material o espiritual, pues no desesperarnos con nosotros mismos, correr con Jesús, pedirle perdón, enfrente de un crucifijo, en el silencio de nuestro corazón, si podemos ir enfrente de Jesús en el sagrario, mejor aún, pedirle perdón. Y Él se sentirá feliz de que nosotros estamos corriendo con Él, humillándonos, y nos va a colmar de más gracias y bendiciones que si hubiéramos pasado la prueba de hacer esa obra de misericordia que Él nos estaba dando en ese momento para que hiciéramos, o sea que nos estaba poniendo esa prueba. Bueno, entonces para no desesperarnos, tenemos que tratar de ser siempre misericordiosos, proponernos ser siempre misericordiosos, pero cuando fallemos, no perder con nosotros la paciencia, ¿sí? No desesperarnos con nosotros mismos, humillarnos, pedirle perdón a Jesús y Él nos ayudará para la siguiente y les dará gusto que nosotros nos sentimos poca cosa y nos sentimos que no podemos y le pedimos ayuda a Él. Y humillándonos, Él nos colmará de más bendiciones, de más gracias. En otra ocasión, Jesús le dice a Faustina: hija mía, ayúdame a salvar a un pecador agonizante, reza por él esta coronilla que te he enseñado. Al empezar a rezar la coronilla, vi a aquel moribundo entre terribles tormentos y luchas. El ángel custodio lo defendía, pero era como impotente ante la gran miseria de aquella alma. Una multitud de demonios estaba esperando a aquella alma. Mientras rezaba la coronilla vi a Jesús tal y como está pintado en la imagen. Los rayos que salieron del corazón de Jesús envolvieron al enfermo y las fuerzas de las tinieblas huyeron en pánico. El enfermo expiró sereno. Cuando volví en mí, comprendí la importancia que tiene esta coronilla rezada junto a los agonizantes. Ella aplaca la ira de Dios. Entonces vemos como Jesús le pidió a Faustina que le ayudara a salvar a un pecador agonizante, ¿sí? Para que rezara la coronilla, la divina misericordia por él. O sea, así estamos ayudando en el momento más difícil de cada persona, es el momento de la muerte. Pues estamos ayudando a un alma a que pueda acogerse a la divina misericordia, sobre todo un alma que está en pecado mortal. Entonces Jesús se lo pidió a Faustina. Faustina empezó a rezar la coronilla y vio cómo ese hombre estaba entre terribles tormentos, ¿sí? Y luchas. Y el ángel custodio
estaba tratando de defenderlo, pero dice que era impotente ante la gran miseria de aquella alma. O sea, esa alma era un gran pecador. Bueno, pues Faustina rezó la coronilla entera y dice que los demonios estaban esperando atacar esa alma, a atraparla. Mientras rezaba la coronilla, vio a Jesús como estaba en la imagen, y los rayos del corazón de Jesús envolvieron al enfermo, envolvieron esa alma, y los espíritus de las tinieblas, o sea, los demonios, salieron huyendo, se fueron, huyeron en pánico, y el enfermo expiró sereno. Para que veamos la importancia de rezar la coronilla a la Divina Misericordia por las almas que están agonizando. A veces no hay sacerdote a la mano para que pueda darle la unción de los enfermos o confesarlo, ¿cierto? ¿Cómo podemos ayudar nosotros? Rezando la coronita a la Divina Misericordia. Si podemos a su lado, mejor, y si no, desde lejos. Y le decimos: Señor, te ofrezco esta coronita por la conversión de esta alma que está agonizando, para que se acoja a tu Divina Misericordia y no se condene, ¿sí? Y podemos también en las noches, cuando despertamos, cuando tenemos insomnio, rezar la coronilla. Todo lo que sea necesario, hasta que nos quedemos dormidos. Y le decimos: Señor, te lo ofrezco por distintas almas que estén agonizando. Cada coronilla por un alma que esté agonizando en cualquier parte del mundo, para que esa alma se acoja a tu Divina Misericordia y no se condene. Pues así ayudamos a la salvación de un alma, que es importantísimo. Rezar por la conversión de los pecadores. Y especialmente en el momento más difícil, el momento de la agonía. En otra ocasión, ella atendía a los enfermos, y una vez una hermana tan negligente en su trabajo, que verdaderamente era necesario mortificarse bastante, pues un día ella decidió decirlo a las superioras, y oyó en su corazón que Jesús le decía que soportara pacientemente y que otra persona lo diría. Sin embargo, ese servicio continuó todo el mes. Cuando ya podía bajar un poco al refectorio y al recreo, oí en el alma estas palabras: ahora otras hermanas hablarán de la negligencia en el servicio de esa religiosa, pero tú cállate y no intervengas en este asunto. Y en ese mismo instante empezó una discusión bastante áspera sobre esa hermana, pero ella no logró encontrar nada en su defensa, y todas las hermanas a coro le decían: enmiéndese, hermana, y atienda mejor a los enfermos. Conocí que Jesús no desea que digamos nada. Conocí que a veces Jesús, Él se encarga, ¿sí? Y no por nuestra iniciativa. Él tiene su modo y sabe cuándo es el momento oportuno para hablar. O sea, Faustina estaba atendiendo enfermos, ¿sí? En el convento. Y había una hermana religiosa que tenía que ayudarle a ella para que juntas atendieran a los enfermos. Y resulta, pues, que esa hermana lo hacía muy mal. Y Faustina le dijo Jesús le dijo a Santa Faustina: tú no digas nada. Alguna otra hermana lo dirá, yo me encargaré, ¿sí? O sea, Jesús tiene el modo de hacer que la gente se entere cuando se tiene que enterar, para que le llamaran la atención a esa hermana que no hacía bien su trabajo. O sea, esto nos sirve a nosotros porque muchas veces cuando alguien no hace bien lo que tiene que hacer junto con nosotros, o aunque sea solo, nosotros estamos siempre diciéndolo. Es que esa persona no lo hizo bien, es que ella no me ayudó, ¿sí? Estamos buscando, pues, cómo echarle la culpa a alguien, o simplemente excusándonos nosotros de que nosotros no lo hicimos bien y de que nos están echando la culpa a nosotros. Bueno, pues Jesús no quiere que hagamos eso. No tenemos que excusarnos de nosotros mismos. Él mismo se encargará. Y así lo hizo con Faustina. Jesús le dijo: tú no te defiendas, tú no digas nada, mantente en silencio. Yo me encargaré, yo sé el modo en que lo voy a hacer. Y en otra ocasión, pues dice que todas las otras hermanas del convento se pusieron ellas a decir: esta hermana religiosa no hace bien su trabajo, no hace bien sus obligaciones, no cumple bien sus deberes. Y Jesús se encargó que a través de otras, Faustina quedara así como libre de culpa de que ella no hacía bien el trabajo, porque Faustina sí lo hacía bien, pero la otra hermana no. Por lo tanto, esto es una enseñanza muy grande, de que nosotros no tratemos de defendernos ni de excusarnos de que no somos nosotros los culpables. Jesús quiere que Él mismo se hace cargo y nos defiende a través de otras personas, para que aprendamos nosotros a guardar silencio, a no excusarnos y echarle la culpa a los demás, a no defendernos aunque seamos inocentes, ¿sí? Él se encargará. Y eso es lo más difícil. Y por último vamos a ver esto, que Jesús se lo dice a Faustina y le dice: hija mía, en esta meditación considera el amor al prójimo. ¿Es mi amor lo que te guía en el amor al prójimo? ¿Rezas por los enemigos? ¿Deseas el bien a quienes te han entristecido o te han ofendido de cualquier modo? Has de saber que cualquier cosa buena que hagas a cualquier alma
La acojo como si lo hubieras hecho a mí mismo. Pues esto es lo más importante que tenemos que tener presente siempre. Considerar que todo lo tenemos que hacer por amor a Dios. O sea, Jesús le dice, ¿es mi amor lo que te guía en el amor al prójimo? O sea, si yo hago algo bien a los demás, en mi familia, en el trabajo, en donde sea, tiene que ser por amor a Dios. Y amar a los enemigos y rezar por los enemigos. O sea, siempre practicar las obras de misericordia por amor a Dios. No para que nos vean, no para lucirnos. Todo por amor a Dios. Para agradar a Dios. Por amor a Dios, amo al prójimo. Por amor a Dios, trato de ayudar a los demás. Por amor a Dios, perdono a los enemigos y rezo por ellos. Siempre confiando en Jesús. Él todo lo ve. Y Él quiere que nos ejercitemos en ser misericordiosos siempre y en todas partes. Y siempre estémosles diciendo, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.